Gracias. Gracias a los organizadores del Congreso del Futuro por darme la oportunidad de hablar esta tarde. Y quiero hablarles principalmente acerca de materiales. El foco está en materiales. ¿Qué son los materiales? Es una palabra que tiene un uso muy cotidiano y que, sin embargo, significa algunas cosas bien específicas dependiendo del contexto que uno le da. Tenemos ahí el acero, es un material bien conocido. Con el acero se pueden hacer edificios, se pueden hacer otras cosas. En Chile, sin embargo, nos resulta mucho hacer edificios de acero por los terremotos. En Chile mejor hacemos edificios de concreto armado, que es otro material, porque ese material, junto con fundaciones adecuadas, proporciona una resistencia más adecuada para los movimientos del suelo. Otro material es el vidrio. El vidrio es fascinante, voy a hablar más del vidrio en un rato más. Es un material, a primera vista uno diría que como que no se ve muy del futuro el vidrio. De hecho, los egipcios hace 5.000 años ya sabían fabricar objetos de vidrio. Los romanos hace 2.000 años aprendieron a hacer objetos transparentes de vidrio. Esta copa que están viendo ahí es una copa fabricada hace 2.000 años durante el Imperio Romano. Y es un asunto entretenido del tipo de desafío intelectual y práctico que se pone a las personas que estudian materiales como el vidrio es ¿por qué el vidrio es transparente? Por ejemplo, los romanos sabían hacer vidrio transparente, pero no sabían por qué. Y han tenido que pasar como 2.000 años para que hace 10 o 20 años recién pudiéramos contestar la pregunta ¿por qué el vidrio es transparente? Uno podría decir que no importa mucho que el vidrio sea transparente mientras sepamos fabricarlo. Sí, pero es distinto fabricar algo sabiendo lo que uno quiere obtener y sabiendo que lo que quiere obtener es exactamente lo que va a resultar después de un proceso, que hacerlo al achunte, por ensayo y error. No es lo mismo. El ojo, el cuerpo humano, está formado por materiales. Esto ya es todavía más interesante. Tenemos huesos, tenemos músculos, tejidos duros, tejidos blandos, y aquí estos materiales sí forman parte de un organismo vivo, son materiales que se están permanentemente regenerando. Al ojo podemos ponerle materiales que no son parte de un organismo vivo, ponemos un lente de contacto, por ejemplo, podemos reemplazar el cristalino de un ojo, y ahí naturalmente el desafío es que estos nuevos materiales no sean expulsados por el organismo vivo que no le gusta cuando le ponen cosas que no reconoce. El caucho es otro material. Originalmente era un material natural que salía de los árboles en el Amazonas a principios del siglo XX. Después se empezó a fabricar a un nivel industrial realmente muy considerable a partir de los derivados del petróleo. Una memoria, no ando diciendo, un memory stick, ¿cierto? Tiene una capacidad de almacenamiento de información enorme. ¿Y dónde se almacena esa información? En pequeños chips de un material especial, donde es posible manipular átomo por átomo. Nos han hablado un poquito ya de la nanotecnología en una charla anterior, de modo de que en cada átomo prácticamente se almacena un sí o un no, y eso hay que fabricarlo de alguna manera. Y el último material del que quería hablar en esta introducción es el grafeno, un material recientemente llegado a la familia, que es un montón de átomos de carbono. Los puntitos negros ahí son átomos de carbono y es lo más delgado que puede existir como material. No puede haber nada más delgado porque tiene solo un átomo de espesor. Si tuviera menos de un átomo de espesor tendría 0, no habría nada. Entonces, en lo que sigue quiero contarles algunos ejemplos de temas en los cuales estamos trabajando en este país actualmente en estos temas. Nos han hablado ya magistralmente del cerebro. El cerebro está formado por células. A medida que envejecemos, unos más que otros, le pasan cosas a uno. Ya las bisagras no funcionan tan bien, la capacidad mental se hace un poco más lenta. Una de las muchas cosas que pueden pasar a medida que pasa el tiempo es que se estacione un cierto tipo de moléculas al ladito del cerebro. Esta en particular se llama
beta amiloide, y parece ser, hay evidencia bastante contundente al respecto, que cuando esta molécula se estaciona al lado de las neuronas, las degrada y se producen enfermedades que caen bajo el nombre de la demencia, en particular una que es bastante severa, la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué tiene que ver todo esto con los materiales? Tiene que ver. Esto es la portada de un matutino del local de hace 3 meses y tiene que ver porque este es mi colega, el profesor Marcelo Kogan. Tiene que ver por lo siguiente, porque uno puede tomar, ¿no es cierto?, habla ahí de oro. El oro también es un material súper antiguo. En la fiebre del oro en California la gente iba a buscar pepitas de oro, típicamente de 1 milímetro, si tenían suerte, más grandes de oro. Nos han hablado de la nanotecnología, entonces uno puede tomar el oro y fabricar partículas que son del tamaño de la millonésima de milímetro, de 1 nanómetro, y estacionarlas al lado de la molécula de beta amiloide y hacerle cosas a esa nanopartícula de oro, por ejemplo, calentarla usando un campo magnético de modo que destruya la molécula de beta amiloide y le impida dañar el cerebro. Naturalmente todo esto hay que hacerlo de manera que el remedio no sea peor que la enfermedad. Hay que primero hacer llegar estas nanopartículas al cerebro por alguna parte, ¿no es cierto?, por el torrente sanguíneo. Aquí ya entramos en el aspecto del futuro. La parte de laboratorio es lo que se está haciendo actualmente, la parte de futuro es lo que nos gustaría hacer en un organismo vivo. Después hay que asegurarse que estas nanopartículas destruyan las moléculas malignas y no destruyan las células del cerebro al mismo tiempo. ¿Cierto? Problema. Entonces hay que asegurarse que se peguen en un lugar, que no se peguen en otro, en fin. Otro tema que está relacionado con la salud, este es otro diario local de hace unos 2 o 3 años, ¿no es cierto? Aíslan a pacientes en 2 unidades de la posta central por brotes de bacterias. En Chile anualmente se producen varias decenas de miles de infecciones intrahospitalarias, es decir, personas que llegan a un hospital a sacarse el apéndice con un método laparoscópico que debería ser un proceso que va entra un día, sale el día siguiente y se queda 1 semana porque adquirió una enfermedad dentro del hospital. Y eso no es porque los hospitales chilenos sean particularmente inferiores a los del resto del mundo. La tasa de infecciones intrahospitalarias en Estados Unidos es de varios millones al año. Y si uno escala por el tamaño de la población, da más o menos esa misma proporción. Entonces aquí entra otro material súper conocido para nosotros, el cobre. Viga maestra, sueldo de Chile. Y resulta que el cobre, ya lo sabían los romanos, es un material que mata las bacterias. Y el gráfico que estoy mostrando es una de las primeras mediciones cuantitativas, porque hay una diferencia de nuevo entre decir el cobre mata las bacterias y decir cuán efectivo es de manera cuantitativa. Entonces hay un gráfico en que se mide la población de bacterias en un ambiente controlado de laboratorio, en que la población de bacterias en presencia de cobre prácticamente baja a 0 en 30 minutos. Y la misma población de bacterias en presencia de acero inoxidable baja recién a la mitad en 6 horas. Como saben, todas las superficies de los hospitales del mundo están forradas con acero inoxidable para la limpieza. Es fácil de limpiar el acero inoxidable, eso es verdad. Pero uno puede pensar entonces en tomar, por ejemplo, las piezas de cuidado intermedio en los hospitales donde hay superficies, las barandas de las camas, las superficies de las bandejas, las manillas de las puertas, y en vez de que sean de acero inoxidable, que sean de cobre. Entonces, bueno, de nuevo, ok, ¿por qué no lo hacemos? Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa, el cobre, ¿no es cierto?, naturalmente se oxida, puede corroerse, entonces dice, a lo mejor no es tan fácil que sea cobre, convendría que fuera una aleación de cobre, ya que uno se va por ese camino y llega a un material ya que yo sí creo que es un material del futuro, llega a mezclar el cobre con otras cosas, por ejemplo, envolverlo en plástico, el polímero, dice ahí, polímero plástico, y el polímero naturalmente resiste muy bien al medio ambiente, y si uno le pone, la idea es ponerle partículas de cobre adentro, de modo de aprovechar las propiedades bactericidas del cobre con
esta funda de plástico. Uno puede pensar en agregarle distintas cosas a polímeros naturales como la resina de algunos árboles, el polietileno que envuelve los alimentos o las pinturas de las paredes. Y le puede poner cobre metálico, le puede poner óxido de cobre, que es cobre y oxígeno, le puede poner cobre con sílica, que es cobre con silicio o con oxígeno, para aprovechar, por ejemplo, las propiedades mecánicas, que no sea duro, que sea más duro, que sea menos blando, que se doble fácil, que no se doble fácil. Y esto sí es un área de mucha actividad en que todas estas cosas las hace mi colega, el grupo de investigación de mi colega Humberto Palza, en este lugar que no está en Silicon Valley, está en Santiago de Chile, como a 10 o 15 cuadras de aquí, al lado del Parque O'Higgins, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Otro lugar en Santiago donde se hacen cosas interesantes está un poco más al sur, está al otro lado del Mapocho, cerca del cementerio, no una ubicación, es la Escuela de Odontología de la Universidad de Chile. ¿Qué tiene que ver la odontología con los materiales? Bueno, ya lo mencioné hace un ratito, los huesos, los músculos, los dientes están hechos de un material. Y le quiero destacar el trabajo de mi colega, otro de mis colegas, el profesor Cristian Covarrubia, que se dedica al siguiente tema. ¿Cierto? Todos sabemos, perdemos dientes, ya sea por accidentes, por picadura, o porque simplemente de viejitos se nos van cayendo. Entonces, una de las posibilidades para revertir ese proceso es poner implantes. Hay varios, pero el implante es uno. Para poner implantes hay que tener dónde ponerlo, eso. Pero otra de las cosas que pasan cuando uno envejece, que la cantidad de hueso presente en las mandíbulas va disminuyendo. Entonces puede ocurrir, como en la mandíbula que está dibujada ahí en la pantalla, que no hay suficiente hueso para poner un implante. Entonces el remedio actual es decir, bueno, vamos a rellenar eso con otro material artificial. Uno de los materiales que se usa es el coral. Pero mejor que eso, y es el tema del material del futuro que quiero destacar esta tarde, es ponerle una especie de andamiaje, donde está la mandíbula, y que ese andamio le diga al hueso, ven, 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 lo haga crecer donde antes no había hueso. Que sea un estímulo para que el cuerpo regenere su propia mandíbula. Y que, mejor aún, cuando ya ha terminado ese proceso de regeneración ósea, el andamiaje se autodestruya. Entonces, eso es un material para el futuro, en el cual hay una componente crítica, que en los detalles de esa componente crítica no voy a entrar, pero sí quiero, es el vidrio bioactivo. La parte de bioactiva es la parte que me tomaría un poco más de tiempo en explicar, pero quiero volver al tema del vidrio. El vidrio, aquí hay vidrio en el techo de la sala, está formado por átomos de oxígeno y silicio. Y en esta parte quiero hacer referencia al tipo de problema genérico con que nos enfrentamos cuando hablamos de nuevos materiales o de materiales para el futuro. ¿Cuáles son los obstáculos? Hay obstáculos obvios, ¿no es cierto? Si uno piensa en nuevos materiales para la mandíbula, que tiene que tener esto, que tiene que ser duro, que tiene que ser conformable, tiene que durar, tiene que ser aceptable para el organismo. Pero hay otro tipo de problemas un poco más aguas arriba, y es a eso lo que quiero referirme en esta última parte. Los átomos de oxígeno y silicio pueden estar ordenaditos, como el parqué de esta sala, o pueden estar desordenados, puestos de cualquier manera. Los mismos átomos, silicio, oxígeno, 2 átomos de oxígeno por cada átomo de silicio. Sin embargo, en el caso de que están desordenados, lo que tenemos es el vidrio de las ventanas, que es, por ejemplo, transparente. En el caso que están desordenados, tenemos cuarzo, que no es transparente. Entonces, eso es un obstáculo actual a nuestra comprensión de la naturaleza. ¿Por qué? Los mismos átomos, cuando están ordenaditos, forman un material opaco, cuando están desordenados, forman un material transparente. Y así hay otras propiedades, que si es duro, que si es más blando, que si conduce la electricidad, que si no conduce la electricidad, que si conduce el calor, que si no conduce el calor, que si es magnético, que si no es magnético. Y el problema aquí básico es que no tenemos una comprensión de qué significa que algo sea desordenado. Uno habla de las piezas de los niños chicos,
está desordenada porque hay cosas un poco por todos lados. Pero hay una cosa muy notable, y es que en matemáticas hay herramientas matemáticas muy precisas para caracterizar algo ordenado. Eso se llaman los grupos de simetría. En el caso de cualquier cosa desordenada, no hay una herramienta matemática similar. Uno no puede decir de manera cuantitativa precisa que algo esté más desordenado que otra cosa. Uno puede tener una intuición, pero decir esto es 3,4 veces el desorden de esta otra, no hay. Entonces, ¿cómo no va a haber? No hay. Entonces ahí hay que rascarse la cabeza. Y para terminar, entonces, esto realmente es para el futuro. Yo les estoy contando un problema, no les estoy contando la solución porque nadie la sabe. Les quería dejar una tarea para la casa, ¿cierto? Esto es un embaldosado en que hay solo dos tipos de baldosa, las amarillas y las azules. Las azules son bien aplanaditas, las amarillas son un poco más cuadradas y están arregladas, ¿no es cierto?, en un cierto patrón. Entonces hay patrones que se repiten. Hay estrellas de 5 puntas que se repiten, pero no se repiten exactamente porque están orientadas un poquito distintas. Hay círculos de baldosas amarillas que en algunos casos se completa el círculo, pero en otros casos no se completa. Pero hay aquí una cierta organización. Entonces, esa es la pregunta para ustedes. ¿Es esto un patrón ordenado o es eso un patrón desordenado? Y con eso quería terminar, y en realidad es un trabajo en progreso.